Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera Ingeniería Química, de la materia Balance de Materia y Energía, impartida por el profesor Feria Hernández Everardo Antonio, del grupo 3401, cuyos integrantes son Ayala Martínez Brenda y Padilla Ramírez Orlando, presentan Balance de Materia en extracción. Nuestro problema dicta lo siguiente: en una curtiduría se extrae corteza de mangle mediante un tratamiento en el cual se mezcla la madera finamente dividida con agua caliente, la cual la corteza original contiene 4% de humedad, 37% de tanino y 23% de material soluble no tánico. El residuo, llamado corteza extraída, que se elimina de los tanques de extracción, contiene 62% de humedad, 2,8% de tanino y 0,9% de material soluble no tánico. ¿Qué porcentaje del tanino de la corteza original permanece sin extraerse en el residuo? Bien, ya sabemos, tenemos que hacer un diagrama de nuestro problema y además identificar todos los datos que nos da el problema y también los que no nos da. Como podemos ver, aquí está nuestra curtidora con la corriente 1, donde están todos los componentes que nos da el problema, y además la corriente 2 nos da simplemente agua. Esto es algo que el problema nos da y nos lo da hasta que hagamos el diagrama. Ahora bien, tenemos la corriente 3 llamada residuo con agua tanino, que es la pregunta del problema que tenemos que resolver, y también tenemos un componente de soluble. Finalmente tenemos la corriente 4 que se llama corteza extraída y donde están también todos los datos que nos da el problema. Esto es un problema bastante rebuscado porque son muchos datos y es mucha información, pero sinceramente es una pregunta muy sencilla la que se nos pide y es muy fácil de resolver. Para resolver el problema tenemos que hacer un balance global, el cual es la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 3 más la corriente 4. También se tiene que hacer un balance por componente, pero se decidió que solamente se haría como una ecuación general, ya que si lo hacemos por todos los componentes sería la misma, solo que para dicho componente, y además esto nos ocasionaría distracciones y generaría ruido en la presentación. Pero en sí es la misma ecuación para todos los componentes, la cual es la corriente 1 por el componente 1 más la corriente 2 por el componente 2 es igual a la corriente 3 por el componente 3 más la corriente 4 por el componente 4. Ahora bien, el problema solamente nos pide el porcentaje de tanino en la corriente de residuo. Es por eso que vemos tan pocas ecuaciones, pero se puede llegar a desarrollar más el problema y dar la solución con todos los componentes. Esto se verá en el simulador, ya que el problema en sí solamente nos pide un dato y con estas fórmulas es suficiente para llegar a dicho dato. Entonces tenemos en cuenta que la corriente 4 es igual a la corriente 1 multiplicada por el componente insoluble en la corriente 1 entre el componente insoluble en la corriente 4. Ahora bien, para el componente tanino, que es el que nos pide en la corriente 3, es igual a el componente de tanino en 4 multiplicado por la corriente 4 entre la composición del tanino en la corriente 1 por la corriente 1 por 100. Ahora bien, en el simulador encontraremos todo el desarrollo y además la pregunta resuelta del problema. Ahora bien, en este simulador ya está resuelto completamente con todos los datos que no fueron necesarios, pero ahorita mismo identificaremos la solución a la pregunta y también daremos pie a cómo se resuelven las demás.
Como podemos ver, la corteza 1 en ninguno nos da un dato. Es por eso que nosotros utilizaremos una base de cálculo para hacer todo este problema. Yo utilicé 5000, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que sea a base de 10, ya que no se llegará a desarrollar bien el problema si utilizamos, por ejemplo, un número así en vez de uno decimal. Es por eso, pero ya resuelto, en este caso, así yo ya podría cambiar el valor, por ejemplo, a este. Y el problema no sufre ninguna modificación ya que está bien resuelto. Esto es necesario tenerlo en base 10. Primero tenemos que sacar todos los flujos por componentes de M1. Esto nos va a facilitar más las cosas y aquí se puede comprobar. Vamos aquí y se ve que se multiplicó la composición de humedad en la corriente 1 por el flujo en 1 y así con todos los demás. Podemos verlo aquí se ve, si no, aquí está en colores. Y el que realmente nos interesa es el de insoluble, el cual nos da 1800. Para eso nos tenemos que ir aquí a M4, la corteza extraída. Tenemos también todos los valores, pero solamente vamos a utilizar el de la composición de insoluble en M4. Tenemos que dividir el producto de insoluble en M1 por la corriente 1 entre la composición de insoluble en M4 y eso nos da la corriente 4, que lo podemos comprobar. Y ya nada más sería multiplicar la corriente 4 por los componentes de esta corriente. Aquí lo podemos ver, se multiplican y se obtienen los flujos por componentes de la corriente 4. Ahora bien, para el tanino que está subrayado en amarillo, simplemente tenemos que utilizar la ecuación que nos da la presentación. Aquí podemos ver que son las corrientes de tanino en 1 y las de 4 multiplicadas por sus respectivos flujos y esto nos daría el porcentaje. Aquí no está multiplicado por 100 porque sinceramente no sirve en Excel en este caso, pero se puede resolver aquí multiplicándolo por 100 y nos da el valor de 7.84. Hasta aquí el problema estaría resuelto, ya que es el único valor que nos pide por calcular, pero podemos hacer más. Lo que hicimos en M4 podemos volverlo a utilizarlo ahora en M3, solo que las que utilizaríamos sería el flujo de tanino en M4 entre la composición de tanino en M3. Aquí está y nos da el valor de nuestro flujo en M3. Ya sería multiplicar la corriente 3 por los componentes de M3 y nos daría los flujos de cada componente. Finalmente, y para terminar este problema, solo nos falta calcular el agua de M2, de la corriente 2, cuyo caso solo es sumar M3 y M4 y después restarlo a M1. Y con esto terminaría todo el problema ya completo. En sí el problema acaba con el dato de tanino, pero nosotros lo podemos desarrollar y conseguir todos los valores. Y eso sería todo. Muchas gracias.